Bueno, a ver, hoy voy a explicar tres páginas que no hemos visto durante este tema. Son la página 149, la 152 y la 153, ¿vale? En tercero decidí lo que era la corriente, pero lo voy a volver a explicar, ¿vale? Y ahora solamente en español, para comprenderlo mejor. Y bueno, la página 149 no hemos visto ningún curso y es la energía, ¿vale? La potencia. A ver, la potencia realmente es la fuerza que tenga ese aparato, ¿vale? La fuerza eléctrica se puede decir. ¿Vale? Lo que hace es multiplicar la V por I. Es igual a V por I. Se mide en vatios, ¿vale? Y se puede medir también kilovatios porque normalmente hay aparatos que tienen mucha potencia y para reducir unidades, ponerlo unidades más grandes, pues se usa el kilovatio, ¿vale? Todos los aparatos veréis que tienen una potencia de 2 kilovatios. Esa es la fuerza que tenga ese aparato, ¿vale? Y lo que realmente está haciendo es, cada uno de los electrones lleva una energía y esa energía luego la están multiplicando por la cantidad de electrones que son, ¿vale? Y luego por unidad de tiempo también, de los que haya durante... Entonces realmente es la energía que llevan todos los electrones en cada segundo. Cuando medimos en vatios, realmente lo que estamos midiendo es toda la energía total en 3 segundos. Realmente, entonces, ¿qué tenemos realmente en la fórmula? P igual a E entre T, porque aquí era la energía de cada electrón, aquí era todos los electrones en 3 segundos, pues entonces la Q de este y la Q de este se va, entonces tenemos al final P igual a E entre T, que al final si la T la paso al otro lado tenemos esta fórmula de aquí, E igual a P por T, ¿vale? Entonces, potencia es la energía total de todos los electrones, toda la energía que llevan todos los electrones que pasan en un segundo, ¿vale? ¿Y qué es la energía? Pues bueno, la energía lo puedo averiguar con P por T, pero también, entonces como P es igual a V por I, también es V por I por T. Luego también puedo saberlo, pues bueno, aquí he hecho cambios con la ley de Ohm, por I por R, la V la cambio por I por R y también puede ser igual. Esto lo vimos el otro día, ¿vale? Entonces la potencia se mide en vatios o en kilovatios, ¿vale? Es decir, muy grande. Y la energía en el sistema internacional usando los vatios, usando los voltios, los amperios y los segundos, el tiempo del sistema internacional es segundos, pues sería julios, ¿vale? Pero hay veces que las unidades son muy grandes y podemos usar kilojulios, pero también podemos usar uno que es el que nos viene en la factura de la luz, que es los kilovatios por hora, debido a que si pusiéramos en julio lo que consumimos durante 2 meses nos saldría un número muy grande, ya que tenéis que ver que un kilovatio hora son 3.600.000 julios. Pues entonces si nos sale a lo mejor una factura de luz que hemos consumido, no sé, 50 kilovatios hora, pues nos daría un montón, ¿vale? Entonces siempre se usa los kilovatios hora. A ver, ¿qué tenéis que saber también? Bueno, tenéis que hacer el ejercicio 13 y 14. El 13 nos habla sobre una unidad de medida que se utiliza en mecánica, que son los caballos de vapor, ¿vale? Dice, investiga la relación que existe entre caballos y vatios. Realmente es lo mismo, ¿vale? Lo único que hay una cifra que, que equivale a un caballo de vapor. Una cantidad de vatios equivale a un caballo de vapor, ¿vale? El caballo de vapor lo vimos en el documental ese que vimos de James Watt, en el que usaba para medir la potencia que tenía la máquina de vapor, que usaba lo que tiraba un caballo, ¿vale? Que eso lo vimos durante 1 metro. Y en coche, cuando tú dices, este coche tiene una potencia, pues eso es la unidad de medida que se utiliza, que son los caballos. Luego a ver este ejercicio de aquí que dice, estamos hablando de un coche eléctrico, ¿vale? En el cual la batería tiene una capacidad que son 18,8 kilovatios hora, ¿vale? Sería esta. La energía que es capaz de acumular esa batería es 18,8 kilovatios hora, ¿vale? Dice que la batería funciona con 230 voltios y 16 amperios. Voltios, amperios. Y me está preguntando cuánto tardará, es decir, tiempo. Tenemos que usar estos tres para acá, y esta es, ¿vale? Entonces tenemos 18,8 igual a 230 por 16 por T. ¿Qué ocurre? Que 230 por 16 sería vatios, ¿vale? Entonces lo que nos dé 230 por 16 lo tenemos que pasar a kilovatios y luego el resultado de T que nos va a dar es hora, ¿vale? No sé si me explica. A ver, tenemos en un lado 18,8 kilovatios hora y en otro el multiplicado 230 por 16 me va a dar vatios.
Entonces esos vatios los tengo que pasar a kilovatios. Para luego calcular T, que tendría aquí kilovatios, kilovatio hora, y nos daría horas, ¿vale? Esta T nos daría un resultado de horas. Luego lo podemos pasar a minutos, segundos, ¿vale? Luego, a ver, las señales. Existen dos señales, ¿vale? De corriente. Están las corrientes continuas, que es la que utilizan todos los aparatos electrónicos, la batería del coche con 12 voltios. Y esto realmente es cuando hemos visto siempre en todos los circuitos que hemos usado. Vale, como yo que sé, este no. Bueno, este de aquí, por ejemplo, ¿vale? Bueno, es que este corta. Este de aquí. Pues aquí tenemos un positivo y aquí decíamos siempre, la corriente va por aquí y luego vuelve al negativo, o va por aquí y vuelve al negativo, ¿no? Pues lo que ocurre, esto sería corriente continua, en la que siempre tenía el mismo valor, 9 voltios, ¿vale? Y siempre en el mismo sentido. ¿Qué ocurre? Que hay elementos como cuando nosotros generamos electricidad siempre se genera corriente alterna. ¿Por qué? Porque a la hora de transportarlo es más beneficioso debido a que soy capaz de alterar su voltaje mediante un transformador. Un transformador lo vamos a ver que viene en la otra página, ¿vale? Y ese transformador es capaz de elevarlo a voltajes muy altos que luego cuando lo llevemos por el cable, los tendidos eléctricos de un punto a otro, ya que se tiene que desplazar a kilómetros de distancia para dar luz a todas las ciudades y pueblos, pues las pérdidas que habría por calor serían muy bajas respecto a las que tendríamos si lo desplazáramos en corriente continua, que no podríamos llegar a esa cantidad de voltaje y además luego no podríamos alterarlo con esa facilidad. Entonces, el transformador nos permitirá reducir y aumentar los voltajes dependiendo de una aplicación que luego vamos a ver, ¿vale? ¿Qué es la corriente alterna? Corriente alterna es una señal senoidal, ¿vale? Señal senoidal por la forma de la onda. Esta onda tiene una forma senoidal. Y luego se le llama también alterna porque va realmente pasando de unos valores de 0 a 325, luego 0 y luego menos 325 y luego vuelve a 0. Es decir, que a veces positiva y a veces negativa. ¿Qué quiere decir con eso? Que la polaridad de esta pila, de esta batería, si fuera de corriente alterna, iría cambiando. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces positiva iría la corriente por este sentido y a veces el positivo este sería este de aquí y el que era antes positivo era negativo. La corriente iría por aquí. ¿Qué quiere decir eso? Esto ocurre en milisegundos, ¿vale? Entonces la corriente iría haciendo esto. Hay un momento que es cero, que es este donde se queda parado y vuelve ahí al otro lado, llega a una velocidad máxima, luego vuelve ahí a estar parado y así constantemente, ¿vale? Yendo de un lado a otro. Y todo esto pasa en milisegundos de tiempo. Las señales que tenemos en nuestra casa nos llegan 230 voltios, ¿vale? Porque ese es el valor eficaz de esta señal. Esta señal que llega a un 325 máxima, su valor eficaz es 230. ¿Qué quiere decir eso? Lo que viene aquí, ¿vale? Una señal alterna es el valor que debe tener, bueno, el valor eficaz de una señal alterna es el valor que debería tener una señal continua para que ambas produjeran el mismo efecto energético. Es decir, que si tú los 325 lo divides entre raíz de 2 te va a dar 230 voltios, que es lo que llega a nuestro enchufe, ¿vale? A ver. Y aquí ¿qué ocurre? Que tenemos también una frecuencia siempre de 50 Hz. Eso también lo veréis en algunos aparatos, 50 Hz. 50, 60, porque los americanos usan 60. ¿Y qué significa esto? Que cada segundo se produce esta oscilación de positivo o negativo, esta onda completa, porque esto luego se repite muchas veces, ¿vale? Esto va haciendo muchas ondas. Esta onda completa, que es de máximo positivo a máximo negativo y luego 0, 3 veces, 50 veces cada segundo, ¿vale? Bueno, entonces, estas señales, aquí que hay que hacer el ejercicio 24, ¿vale? Dice, ¿cuáles son los valores de la tensión cuando el electrón alcanza su máxima velocidad? Evidentemente 325, velocidad máxima. ¿Qué te lo está diciendo, no? ¿Se detiene en algún momento? Evidentemente electrones en reposo. Circula durante más tiempo hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando dice hacia la derecha, mira, aquí lo tenéis, ¿vale? Esto significa que si el circuito, imagínate que un circuito así, ¿vale? Cerrado. Pues el circuito iría dando vueltas así, sentido horario.
¿Qué ocurre cuando está en negativo? Que va en el otro sentido, ¿vale? Que iría hacia la izquierda. Ahora iría en el otro sentido. ¿Vale? En realidad la he puesto en el mismo sentido la flecha realmente. Pero si tú lo pones en el otro sentido, lo que está haciendo es dando vueltas. ¿Vale? Estaría girando en el otro sentido. Porque aquí se la he puesto bien. Porque si veis el movimiento de la flecha, aquí iría a sentido horario y aquí iría a sentido antihorario. ¿Vale? Bueno. Y circula evidentemente al mismo tiempo. Porque aquí tardaría lo mismo en hacerlo, que son 10 milisegundos, y en hacerlo aquí, que son otros 10. ¿Vale? Estos 20, si trabajamos a 50 Hz, cada onda son 50 ondas por segundo, que sería cada onda hacerla en 20 milisegundos. ¿Vale? 20 milisegundos. 20 milisegundos por 50 te da al final el tiempo de un segundo. ¿Vale? 50 por 20 son 1000 milisegundos son un segundo. ¿Vale? Bueno, a ver, este ejercicio también lo voy a hacer, pero no lo tenéis que hacer ustedes, ¿vale? Ustedes tienen que hacer este de aquí, el 24. ¿Vale? Lo voy a hacer yo. Dice, identifica de estos aparatos cuál va a corriente continua y cuál corriente alterna. Continua, alterna, alterna, continua. ¿Vale? ¿Funciona con pilas? Continua. Una pila, las pequeñitas, 1,5 cada una. Si tiene 4 pilas, pues funciona a 6 voltios. O si tiene 2 pilas, pues 3 voltios. En la calculadora continua, ¿vale? Las pilas también, estas que son de botón, también son corriente continua. Todo lo que funcione con pilas, corriente continua, siempre va en... Porque si os fijáis, una pila siempre tiene su positivo por un lado y su negativo por un lado. Por otro lado, ¿vale? Nunca va alternando. Siempre el positivo va a ser el positivo y el negativo negativo. ¿Qué ocurre con esta bombilla? Si una bombilla incandescente, esto es curioso. Esta lámpara será una lámpara... se supone cuando se hacía el libro que todavía no se está usando tanto las bombillas LED, pero utiliza la corriente alterna, ¿vale? Para encenderse. Los LED tienen un transformador por dentro, ¿vale? Que lo que consigue es transformar, porque los LED es un elemento electrónico, ¿vale? Eso no lo he dicho tampoco. Todo el elemento electrónico funciona con corriente continua. ¿Qué funciona con corriente alterna en nuestra casa? Pues todo aquello que no tenga nada de electrónica, ¿vale? Por ejemplo, el frigorífico tiene el motor que funciona con corriente alterna, ¿vale? Pero las cosas de electrónica no pueden funcionar con corriente alterna, primero por la tensión, pues funciona a bajas tensiones, funciona a 5 voltios, pues, y ¿qué ocurre en esta onda? Que hay un punto en donde tiene un valor de 0. Si tú algo electrónico le da un valor de 0, directamente se apaga, ¿vale? Entonces nunca podría funcionar en una corriente alterna. Entonces, ¿qué tiene? Un transformador que además de reducir, es como el cargador del móvil, funciona con 230 voltios en señal alterna, pero luego dentro, si tú ves, tiene un input y output, un aparato así. Input 230 voltios, output 5 voltios. ¿Vale? Un cargador de móvil es algo así parecido, ¿vale? Y tú lo puedes leer aquí, siempre. Te dice lo que sale, lo que entra, ¿vale? Y ese transformador lo que hace es bajarme la tensión y además transformarme esta señal alterna, que es la que está en el enchufe, en corriente continua, que es la que necesita la batería del móvil para luego alimentar el móvil. ¿Vale? Eso usa unos rectificadores, unos elementos electrónicos que lo que hace es que van reduciendo la corriente continua y la va haciendo más estable. Primero unos diodos que transforman esta corriente, esta onda que tiene positivo en siempre positivo, ¿vale? Y luego la va estabilizando. Luego la corriente se va quedando más estable. Y bueno, lo que decía aquí de los LEDs es que los LEDs son bombillas que tienen dentro del casquillo, por eso valen más cara. Un transformador también que transforma la corriente continua, la corriente alterna en corriente continua. Pero luego el enchufe, este de aquí, que lo que tiene son 230 cada uno, corriente alterna. ¿Vale? El valor eficaz es lo que hemos hablado antes, que lo que sería compatible en alterna con continua, daría los mismos efectos.
y el valor máximo lo tendrá que dividir entre 2. Realmente se hace por lo siguiente, porque si tú esta onda al principio, la media de las dos ondas, si la colocas una y después la otra, el valor medio estaría por aquí, ¿vale? Que sería la zona en la que aquí lo que ocurre es que aquí está subiendo mucho, pero luego baja. Luego baja mucho, baja poco que diga, y luego va bajando mucho. La pendiente va cambiando, entonces su valor medio no está en el centro, en 125 o en 170, 82,5. Estaría en una zona un poquito más alta debido a que en esta parte está decreciendo muy rápidamente, está subiendo muy lentamente, luego bajando muy lentamente. Entonces el tiempo que está en esta parte es mucho mayor que el que está subiendo, ¿vale? Entonces su valor medio estaría en esta parte. Realmente, lo que quiero decir es que realmente aquí es muy rápido y luego aquí se lleva mucho tiempo para llegar a este valor. Luego aquí se lleva mucho tiempo para bajar, luego aquí baja muy rápido. Entonces el valor medio realmente no está en el centro, sino que está en una parte un poquito más arriba porque en la zona de arriba se lleva más tiempo, ¿vale? Realmente lo que calcula es los valores medios de tensión que lleva en todo el tiempo, ¿vale? Entonces por eso estaría en la parte de arriba. Y se utiliza el entre raíz de 2 porque hace una señal senoidal. Bueno, a ver, ¿qué es un transformador? Un transformador es lo que estaba hablando antes. Un transformador no solamente no se utiliza para cambiar a continua, ¿vale? Esos son los rectificadores. Los transformadores lo que hace es aumentar o reducir los voltajes, ¿vale? Tú puedes con un transformador aumentar muchísimo el voltaje que tenga y luego también hacer lo contrario. Por ejemplo, cuando tú creas los voltios, cuando tú creas la electricidad, al principio te conviene con el transformador aumentar, elevar mucho la tensión para luego distribuirla y llevarlo por los tendidos eléctricos hasta las diferentes ciudades. Y luego cuando estás en las ciudades, en cada uno de los centros transformadores, que veis en muchos barrios, que son centros que están tapados y que son peligrosos, que te ponen a señal de riesgo eléctrico, ahí existen ya los transformadores para la corriente, las tensiones que nos tienen que llegar, las tensiones domésticas, ¿vale? A nuestra vivienda nos llega en 400 voltios, que es la trifásica, y luego incluso dentro de la vivienda, porque nos llega con 400, luego la vivienda tiene que reducirse de trifásica a monofásica, que son a 230 voltios. ¿Vale? 400 es porque hay ciertos elementos en algunas viviendas que necesitan ese tipo de voltaje. Entonces 400, por ejemplo, el ascensor tiene 400 voltios en un sistema trifásico, ¿vale? Hay algunos aire acondicionado también y hay algunas casas que son muy grandes que necesitan más potencia, entonces le llega con 400 voltios, luego ya lo va reduciendo. Entonces aquí, ¿cómo consigues tú aumentar o disminuir? Pues tenemos por un lado los números 1, ¿vale? En el que tenemos las dos V y las dos N. ¿Qué son las N? Las N son, estos son bobinas, ¿vale? Bobinas de cobre que le van dando vueltas. Y aquí tengo otra bobina de cobre, ¿vale? Pues entonces el número de vueltas que tenga esas bobinas de cobre entre el número de vueltas que tenga la segunda bobina. Y la V1 entre V2 pues será el voltaje de 1 y el voltaje del secundario que le llegaría a la segunda bobina, ¿vale? Entonces es proporcional. Si tú tienes más en el primario más número de vueltas que en el secundario, pues luego el voltaje que se va a inducir del primero al segundo va a ser menor. Es decir, que si por ejemplo aquí tiene 1000 vueltas de bobina de cobre y aquí tiene 100, pues lo que se va a inducir de aquí a aquí va a ser 10 veces menos, ¿vale? Va a ser, por ejemplo, si son 1000 voltios, pues aquí tendrá 100 voltios. Esto es debido a que alrededor de los cables eléctricos se genera un flujo magnético, como un imán. Y ese flujo magnético también se puede utilizar para generar electricidad. Entonces, aquí estos 1000 voltios generan un flujo magnético que es capaz de atravesar la otra bobina y ese flujo utilizarse para generar electricidad en el otro lado. Es decir, que este genera un campo magnético, que ese propio campo magnético se va a utilizar para generar electricidad en el otro lado.
eso lo hablé un día, que tú con un campo magnético puedes generar electricidad y con electricidad puedes generar un campo magnético. Pues aquí ocurre eso, que con la electricidad de la bobina primera, de la primaria, que es el 1, se genera un campo magnético que luego se utiliza para ese propio campo magnético para generar electricidad en el secundario, que es el 2, ¿vale? Todo es proporcional. Es decir, por ejemplo, aquí hace el 26, el 27, el 28, el 29, ¿vale? Bueno, le voy a explicar los ejercicios. Aquí dice, explica por qué podemos conectar la sirena de la figura que funciona a 11 voltios a un enchufe de 230. Bueno, pues 230 tenemos 21, esto significa que cada 20 vueltas del primero tenemos una vuelta en el secundario. La proporción es 21, sería 20 entre 1, ¿vale? Realmente tiene más, ¿vale? Que sería, a lo mejor tiene 400 vueltas y este tiene 20. Pero la proporción siempre se pone así, 21, ¿vale? Entonces, ¿cuánto sería lo que se induce aquí? Pues tienes que comprobar que luego 230 entre 11 es igual a 20 entre 1, es decir, es igual a 20. Pues lo es, creo, ¿no? Sí. Sería 230 entre 11 voltios. Me da, bueno, 20,5, pero prácticamente lo mismo, ¿vale? Me daría señal. Colocaríamos una resistencia y funcionaría bien. Y se calcula la intensidad que pasa por cada bombilla del siguiente circuito. Realmente la proporción no es exacta, pero si tú le das un voltio de más, tampoco va a dejar de funcionar. Más siempre se le coloca una resistencia por eso. Calcula la intensidad que pasa por cada bombilla del siguiente circuito y lo que sale del generador de 230 voltios. Este es el símbolo de corriente alterna, ¿vale? Que es una onda. Pues bueno, tenemos la P, tenemos la I y hay que saber que las potencias se pueden sumar, ¿vale? O sea, ya está en serie o en paralelo, se pueden sumar todas. O sea, 25 y 100, 125. Esto sería 125. Y tenemos una V de 230. Por ahí total sería la que nos sale de esa suma. Pero vamos, también podemos calcularlo en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque como está en paralelo, pues 230. Aquí llegará a 230 y aquí llegará a 230 también. Lo que se reparte cuando están paralelos son las corrientes. Entonces, como tenemos la P de cada uno, pues igual a 230 entre 100 y la I de esta es igual a 230 entre 25. ¿Vale? Bueno, esto es curioso, ¿vale? El 28. Investiga en internet qué ocurrió en la llamada guerra de la corriente. Esto es una película, ¿vale? Tesla. Hay incluso una película, ¿vale? Que es esta de aquí. Que es del actor este de Sherlock. Y es sobre... Todo el mundo conoce a Thomas Edison y muy poca gente conoce a Nikola Tesla. Pero realmente este fue el padre de la electricidad. Edison era un empresario, ¿vale? Y Tesla era un ingeniero. Y Edison compraba patentes. Entonces él tenía la patente de la corriente continua. ¿Qué ocurre? Que Tesla, que era un trabajador de Edison, descubrió la corriente alterna. Este murió súper pobre y este murió rico, ¿vale? Y Tesla, ¿qué ocurrió? Lo que le ocurrió es que descubrió también una manera incluso de generar electricidad sin consumir nada, con el propio magnetismo de la Tierra, que es lo que habéis visto alguna vez en la jaula, que sale como unos rayos, y hubo una guerra entre los dos, ¿vale? Tesla descubrió la manera de transportarlo hoy en día, ¿vale? Y Edison intentaba boicotear todo el rato con dinero a Tesla para que nadie usara ese tipo de corriente. Bueno, y luego dice, las baterías de un coche eléctrico proporcionan corriente continua. ¿Vale? ¿Cómo puede entonces recargarse mediante corriente alterna? Todos los coches tienen lo que se llama un alternador. ¿Vale? Alternador viene de alterna, es decir, que lo que genera es corriente alterna. ¿Cómo se consigue? Pues hay un elemento, ¿vale? Un rectificador, que lo que hace es transformar esa corriente continua en corriente alterna. ¿Vale? Buscarlo por internet y encontraré cómo se llama
y pone esta pregunta y os sale realmente cómo lo consigue, ¿vale? Que es una serie de condensadores y elementos que lo que hace es regular poco a poco la corriente alterna hasta al final conseguirla como una corriente continua. Bueno, pues nada, es que acabamos el tema. Ya el viernes veréis no una cosa nueva, pero unas actividades relacionadas. Bueno, hasta luego.